movilización de la CGT. Me gustaría escucharlo a Federico Adisi. Me gustaría escucharlo a Federico Adisi, que es historiador, compañero peronista, su opinión. Me gustaría escucharlo. Hay dos cuestiones que emanan de la propia CGT. La primera es muy preocupante y la segunda creo silencio, que... No, la segunda es por propia subsistencia. ¿Cuál es la primera? La dirigencia aduce que las propias bases de los sindicatos fueron y son votantes de Milei y que por lo tanto no habría condiciones para movilizar porque no tendrían eco. ¿Cuál es el correlato de esto? Evidentemente hay un divorcio entre la dirigencia sindical y las bases. Porque si estuviera Ubaldini o José Ignacio Rucci, seguramente esto no sucedería. Voy a la propia subsistencia. Finalmente, a pesar de estas condiciones objetivas que estamos contando, anunciaron que se moviliza la CGT el 17, el jueves, a Plaza de Mayo. Sí. Así que hay una reacción por propia subsistencia, no creo que sea una revolución. Porque le tocaron las cajas, les prometieron que no les iban a tocar las cajas sindicales y de alguna manera se las tocan. Y yo, aunque le parezca mentira... Es corrupto. No, espere, señora, razones. Tienen que defender Compréndate a los trabajadores. eso. Y piensan en su propio culo. Sí, piensan señora. en su propio culo los sindicalistas. Bueno. Se lo tengo que decir así. Sí, y señora. no piensan al laburante. Es terrible todo lo que contó el doctor. Yo le estoy ¿Qué va a pasar tratando con de la reforma explicar. laboral? Yo le estoy tratando... No me explique. ¿Qué va a hacer con esos trabajadores? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Bueno, yo si quieren le respondo. Yo le estoy tratando de explicar por qué la el... CGT tarda tanto y se hacen los remolones. Porque ellos Porque están habían ya pactado, salvados. bueno, habían pactado con el gobierno que el gobierno no les iba a tocar las cajas sindicales. Es decir, cuando usted tiene un trabajo en blanco en una empresa, le quitan de prepo de su sueldo una parte como aporte sindical. Bueno, sí. El gobierno dijo quédense tranquilo que ese aporte lo van a seguir teniendo. Pero, a último momento, le metieron una cláusula por la cual el aporte va a ser voluntario. Con lo que va de suyo, que van a perder plata. Y yo les puedo dar un ejemplo. Miren, yo trabajé 40 y casi 45 años en el Diario del Día. Y aporté, el Diario del Día de La Plata. De La Plata. Y aporté de prepo un porcentaje, el 1%, al sindicato. Durante un tiempo estuvo todo bien, porque el sindicato era el Sindicato de Prensa La Plata, discutíamos paritaria. El 1% es rebajo, El 1%. Hasta un 3% están descontando los sindicatos. Bueno, a mí me descontaban el 1%. Por ley son 2. Sería bueno. Por ley son 2. Bueno, sería, y dos en forma. Bueno, sería por la cara, social. no sé. La cuestión es que durante un tiempo funcionó el sindicato de prensa, cuando era el sindicato de prensa La Plata funcionaba bien, la paritaria la discutíamos mano a mano con la empresa, hasta teníamos una obra social en modo coseguro. Pero después un grupo de pillos tomaron el sindicato y lo convirtieron en un sindicato de prensa bonaerense. Y ahí se agregaron a la FATPREN, a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, donde, y a ver, yo no soy macartista, pero lamentablemente los troscos siempre hacen cagada. ¿Qué quieren que les diga? Siempre, desde su historia. Han hecho cagada cuando marcharon con la Unión Democrática y han hecho cagada cuando marcharon en contra de la 125 y siguen haciendo cagada. Sindicato que agarra, sindicato que agarra, sindicato que lo destroza. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, les puedo asegurar, en el ámbito bonaerense, la única empresa que aporta al sindicato, a la FATPREN, es el Diario El Día. Porque es la única que le hace la retención y se la da a la FATPREN. El resto, como la mayoría están en negro, no aporta a nadie. Entonces es un sindicato parasitario, es una federación sindical parasitaria, absolutamente parasitaria. La obra social está como destrozada. Los sindicalistas, parásitos. Perdón. Yo quisiera saber... Ahora, me deja terminar. Entonces sí. yo, aunque les parezca mentira, estoy de acuerdo con esto de que sea voluntario. No la afiliación, que sea voluntaria la contribución. ¿Por qué? Porque si no me das nada, no te doy nada. Es así de sencillo. Yo creo que el tipo que está, por ejemplo, en UPCN, que tenés camping, tenés esto, tenés el otro, tenés un montón de... Digo UPCN, como puedo decir muchos otros. Ese tipo va a decir, sí, loco, escuchame, aunque sea pedir a la pileta en verano.
Eso lo pagás aparte, es un 3% para que te defiendan y un 2% más pero para el que lo no social. recibe nada. Es un 5% UPC. Está bien que no aporte nada. ¿Puedo plantear Es un algo? desafío para los A sindicalistas. ver, son todos millonarios. Federico Adisi quería decir algo y Nico Urcle también quería decir Algo que creo que es lo sustancial y lo más importante del modelo sindical peronista, porque de esto estamos hablando, y cuando criticamos al movimiento obrero, estamos pegándole a la columna vertebral del peronismo, no del pejotismo, del peronismo. Entonces tenemos que separar lo que son malos dirigentes de lo que es el modelo sindical peronista, que es lo que está bajo ataque. Y le voy a dar pie, aunque el que conduce es Mario, al compañero y al otro compañero aquí sentados, que me parece que el núcleo de la reforma laboral va por los convenios colectivos de trabajo. Claro. Bueno, hay una Y ir reforma por por los eso convenios. es el corazón del modelo sindical peronista. Bueno, referido al convenio, habla sobre que los convenios pierden la ultraactividad. ¿Sabían qué es la ultraactividad? Que el convenio están hechos por un año, las modalidades del contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es una, pero cada actividad tiene cuestiones muy, muy puntuales que entonces se tienen que regular las modalidades en un convenio colectivo. O sea, no es lo mismo un camionero que un flaco que está en la góndola o en la caja de un supermercado. Entonces el convenio regula a específico, es como un traje a medida, lo regula. La ultraactividad es que si no se celebra un convenio nuevo, ese mismo convenio continúa con las mismas reglas. Bueno, van a quitar eso y lo van a reemplazar por acuerdo de parte con el empleador. O sea, va a ser un acuerdo entre el león y el sapito, Claro. como habla la fábula. Entonces, obviamente que el contrato que puede venir de un empleador con el trabajador es leonino porque es dependiente. Por eso está el convenio colectivo. Y pierde la otra actividad. Les recuerdo, por ejemplo, en el caso de comercio, el convenio es el 130/75. La última vez que se reunió un empleador a regular cuestiones de trabajo de los empleados de comercio fue en el año 1975. Después nunca se volvieron a presentar ni regularon nada. Solamente cuestiones de salario. Exacto. Claro. Que en su momento era un salario dignísimo Sí. y hoy volvió a la meseta con todos los salarios. No quiero decir que no tenga las mejores dirigencias, pero si analizamos algunas cuestiones de cómo está cómo están el patrimonio de algunos de los Eso es sindicatos lo que empleados de pregunto, comercio, claro, tal podemos cual. ver por Son qué todos millonarios. hay dirigentes ricos con trabajadores pobres y con pobres derechos. O sea, que los derechos que tuvo el trabajador fueron en la época de Perón y cuando Perón volvió. Después de ahí... Ya después no. Por eso, es un empleado. Un sindicalista es un empleado. ¿Cómo puede ser que sea multimillonario? Esa es otra No lo reforma. entiendo eso, no lo entiendo, sinceramente. Eso es Son todos unos corruptos los sindicalistas. Otra de las reformas Llenos de guita. donde el trabajador va a perder derechos. O sea, si pierde el convenio, si no se vuelven a reunir para hacer otro convenio, pierde los convenios duran un año. ¿no? Sí. Así que el trabajador va a perder los convenios colectivos. Bueno, por eso decía que es ¿Cuánto se gravísimo. reduce ¿cuánto se reduce la indemnización? Porque yo escuchaba un montón de cosas. Decían que hoy, con esta reforma, una indemnización promedio se reduce a la mitad. ¿Es así eso? Porque no le toman en cuenta el aguinaldo, no le toman en cuenta Vacaciones. No. las vacaciones. ¿Cómo es? Lo que pasa es que quieren vendernos. Preaviso. Entonces, usted tiene, por ejemplo, para poder llegar a lo que me dice, tengo que explicarle por qué hace la analogía el presidente y por qué pidió esta reforma. Hace la analogía con el Estatuto de la Construcción, donde, como el Estatuto de la Construcción, el trabajador tiene diferentes empleadores, Sí, entonces necesita tener lo que llama un fondo de cese laboral, sí. porque hoy trabaja para usted haciendo un edificio, mañana, pero tiene una movilidad donde la categoría, a medida que va adquiriendo experiencia, va subiendo de categoría y el valor del salario del trabajador de la construcción. Claro. Pero eso, ponerlo a un trabajador de comercio, cuando por lo general el empleador es el mismo durante 20, 25, 30 años o se jubilan, es un despropósito. Le hace al trabajador, le hace una reserva de dinero que no se sabe muchas veces las Claro. empresas. ¿Qué van a hacer con eso? Claro, lo maneja el empleador. ¿Se entiende lo que le digo? Entonces es un O sea, fondo vos de tenés que cese. aportar, te sacan. No, de es tu un sueldo. fondo de cese, Claro. pero que no es que se lo ponen al trabajador en una cuenta. No. Eso lo maneja el empleador. Y en un Eso es una caja. país donde desde que asumió Milei hasta ahora cerraron y quebraron 20.000 empresas,
Porque cuando una empresa cierra, baja su persiana, cuando tiene impotencia patrimonial, cuando ya no puede pagar. Claro, y si quiebra, ¿qué pasa? ¿Qué hace ese trabajador que estuvo Vuelve a portando? tener un juicio exactamente de las mismas condiciones, nada más que o sea, no hace a la indemnización, no va a tener la posibilidad. Ese fondo de cese, por ahí tampoco lo va a poder adquirir. No hay ninguna solución O real. sea, vos te quedás sin laburo y ya está, listo. Y es el fondo de cese. Ya no estaría pidiendo la indemnización, sino el pago de ese fondo de cese. Pero si fundió la empresa, ese pago de cese tampoco va a estar. Y va a tener que ir como un acreedor, si la empresa presenta Pero si concurso, va a fundió. tener Es que no. Claro. Si fundió, no se puede hacer nada. No es una O sea, indemnización te por morís de hambre. ¿se entiende? No es una indemnización por despido. Van a tener que ir a una quiebra a decirle dónde está el dinero del fondo de cese. Claro. ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿A quién? Ulises Cuenca. Ah, Ulises, dale. Entonces, ¿se entiende? El trabajador no va a pasar o sea, nosotros como abogado laborista lo vamos a hacer pasar, pero realmente el derecho de pasar por el derecho Preguntale a Pico si por la sale justicia Ulises. laboral no lo va a tener. Preguntale a Pico si sale Ulises de la fábrica esta que está cerrando. Mariquiare. Sí. A lo mejor sabe, a lo mejor no. Él tiene un portal que se llama La Postal de Mar del Plata. Yo, Mario, quería, como historiador, ¿no?, hacer justicia a dos hombres que se plantaron en su momento, porque si no pareciera que el sindicalismo murió con Perón y con Rucci, y después tuvimos a Saúl Ubaldini, Sí. que enfrentó a la dictadura, Sí. que un día antes de la recuperación de nuestras Islas Malvinas hizo la histórica marcha de paz, pan y trabajo, la primera movilización del movimiento obrero contra la dictadura militar, donde hubo muertos, donde hubo encarcelados, y Ubaldini se plantó frente a la dictadura, reivindicando... Y el único sindicalista que murió pobre. Claro. Ni hablar. Bueno. Murió pobre ¿ves? en la CGT Sopardo, en una piecita de 4x4. Exactamente. Y yo milité con él. Bueno, Y pero así no, también no es el la único, agrupación Mario, Papá y que murió pobre del sindicalismo. Espejo también, ¿eh? Sí. Espejo fue el que